Ok, era buscando para poder grabar la clase para los estudiantes que no puedan conectarse, pueda subir la clase posterior al término de esta. ¿Ya? Buenos días, espero que todos se encuentren bien. Vamos a comenzar la clase del día de hoy viernes. ¿Alguna duda, consulta acerca de lo que habíamos visto la semana pasada, el viernes de la semana pasada? Como les había comentado, no hice clase el día lunes debido a que como estamos en clases extra y ya había hecho dos clases anteriores, preferí bajar el ritmo un poco, cosa de que ustedes pudieran repasar, ponerse al día los estudiantes que no habían podido tener conectividad, cosa de que partamos todos de la misma forma. También quería ver la respuesta de la consulta que había hecho en clase y después a través del foro, si alguien había tenido problemas. Nadie me contestó. No sé si alguien sabe de algún compañero que haya tenido problemas de conectividad o no pueda bajar los apuntes de clase o algo para poder ver cómo solucionamos ese problema. Perfecto. Entonces no hay consultas. Como les había comentado, tienen las opciones en la parte de abajo de poder mandar reacciones. No sé si todos tienen acceso a las reacciones, a levantar la mano. Perfecto. Ya. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo en la clase de la semana pasada? Estábamos empezando a analizar qué pasa con las respuestas de sistemas de un grado de libertad con amortiguamiento en vibraciones libres. Una consulta, ¿todos escuchan bien? ¿Alguien tiene problemas de audio o de video? Perfecto. Todo bien, perfecto. Entonces lo que tenemos es la respuesta de un oscilador de un grado de libertad con amortiguamiento. Entonces lo único que estamos haciendo es en la ecuación, como aparece en la pantalla, M1 por aceleración, M por aceleración, más la fuerza de amortiguamiento, más rigidez, más desplazamiento, tiene que ser igual a 0. Estamos en vibraciones libres. Todavía no agregamos fuerza al sistema a nuestro sistema dinámico. Entonces, para nosotros definir este FD, que es la fuerza de amortiguamiento, el D es porque está en inglés, damping, para ver qué tipo de fuerza disipativa vamos a tener, ¿ya? Entonces esta fuerza disipativa la vamos a definir de dos formas. Una puede ser a través del roce, otra puede ser a través de viscosidad, es decir, un líquido o un gas que produce una cierta resistencia al movimiento, ejemplo, de un pistón. Entonces, teníamos estas dos formas de definir nuestra disipación en nuestros sistemas dinámicos, y las dos opciones iban a ser viscosidad y roce. Roce, la característica que tiene, es típico ejemplo para una fuerza de roce de Coulomb, en el cual nosotros tenemos una superficie con una cierta capacidad de roce o una constante de roce, y la fuerza final definida como fuerza de roce va a ser esta constante por la carga axial a la cual esté sometida esa superficie. Entonces, en ese caso, podríamos definir que nuestra fuerza iba a ser siempre constante y contraria al desplazamiento que está ocurriendo o al movimiento que se está ocurriendo. Mientras que la viscosidad lineal o el sistema de disipación por viscosidad a través de un líquido o un gas, lo que íbamos a tener es que nuestra fuerza iba a ser función de la velocidad con que se esté moviendo el sistema dinámico o la velocidad con que se esté moviendo este sistema relativo, el dispositivo disipador de energía. ¿Ya?
Entonces íbamos a decir que vamos a partir nuestro análisis definiendo f de como C por U punto. Es decir, C por C por U punto. Denme un minuto. Está apagando las notificaciones. Ya. Y voy a volver al chat y al manejo de los participantes. Perfecto. Ya. Entonces nosotros teníamos que nuestro sistema, ¿verdad? Íbamos a definir la disipación como esta C por U punto, es decir, la constante de amortiguamiento por la velocidad del sistema. Y como aparece en el gráfico acá de la esquina, FD en U, lo voy a marcar ahora en un cuadrado morado, allá arriba, iba a tener esta forma elíptica, en el cual tenemos la mayor fuerza de disipación ocurre cuando ocurre la mayor velocidad, y como sabemos en nuestro sistema, la mayor velocidad ocurre cuando el sistema llega al punto de reposo el resorte, es decir, cuando está pasando por la posición 0, y ahí tenemos la máxima velocidad, y después tenemos la mínima velocidad cuando llega al punto de máxima deformación, cuando llega al extremo. Y ahí tenemos este sistema de disipación. ¿Cuánto es la energía disipada? Después vamos a ver que la energía disipada es lo que está dentro de esa hélice. Porque nosotros sabemos que la disipación o la fuerza, la energía disipada es fuerza por desplazamiento. Y en este caso va a ser la fuerza por el desplazamiento dentro de esta área. ¿Ya? Entonces va a ser el área que está dentro de esa curva de disipación. Entonces en nuestro caso, ¿qué íbamos a tener? Íbamos a tener que nuestra ecuación de movimiento ahora la podíamos definir simplemente como masa por aceleración más amortiguamiento por velocidad más rigidez por desplazamiento. ¿Y qué teníamos que hacer ahora? Igual a 0, perdón. ¿Y qué teníamos que hacer ahora? Teníamos que definir cómo iba a ser nuestra solución. Una opción era definir la misma solución que teníamos anteriormente. Es decir, vamos a decir que nuestra solución va a ser D por E elevado a S de T. ¿Ya? Entonces, definiendo S como nuestra solución, podíamos derivarla una vez y lo que iba a hacer es simplemente el S, que es la constante que acompaña a nuestra variable de tiempo, sale fuera de la exponencial y nos queda D por S por E elevado a S de T. Y la segunda derivada iba a ser que apareciera nuevamente este S afuera, otra vez, y lo que nos da es S al cuadrado por E elevado a S de T, y todo eso multiplicado por nuestra constante D, que puede ser cualquier constante. En los apuntes yo tengo G, aquí en lo que nosotros presentamos había puesto D. Si quieren, para no confundirnos, voy a definirlo tal cual como salen los apuntes. Déjenme ver como G. Entonces, para que no haya confusión, definimos G ahí y también tendríamos que definir G en la parte de acá abajo. Entonces, nuestra solución la vamos a definir como U de T igual a G por E elevado a S de T. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, nosotros podíamos definir que esa iba a ser nuestra solución. Reemplazábamos las derivadas dentro de la ecuación de movimiento y podíamos obtener una ecuación característica, ¿verdad? Un polinomio característico que está dado por m por s al cuadrado más c por s más k, ¿ya? Multiplicado por g por e elevado a s de t. ¿Qué es lo que hicimos? Reemplazamos las soluciones de u de t, u punto de t y u2 puntos de t en nuestra ecuación diferencial de segundo orden,
despejamos términos semejantes, que en este caso sería g por e elevado a s de t, lo sacamos fuera de nuestros términos semejantes y nos quedan dos opciones, que m por s al cuadrado por más c por s más k sea igual a 0, o que g por e elevado a s de t sea igual a 0. Obviamente no vamos a querer la solución trivial, que es g por e elevado a s de t sea igual a 0. ¿Esto qué significaría? Que g tiene que ser 0, y eso no queremos porque es una solución trivial, que sería u de t igual a 0, y no una solución deseada. Por lo tanto, nosotros queremos una solución que nos diga cómo se va a mover nuestro sistema de un grado de libertad. Por lo tanto, lo que ahora tenemos que resolver es esta ecuación característica. Y eso era lo último que hicimos en la clase pasada. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente tenemos nuestra ecuación característica y nosotros sabemos que la solución sería para una ecuación que está dada, una ecuación cuadrática, de ax cuadrado más bx más c igual a 0, sabemos que su solución es x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. ¿Ya? Entonces yo puedo reemplazar ahora, el a va a ser igual a m, el c va a ser igual a b, y la k va a ser igual a c en nuestra solución, lo cual nos queda simplemente que la raíz de la ecuación cuadrática, las dos raíces que obtenemos sería menos c más menos raíz cuadrada de c cuadrado menos 4mk partido en 2m. Ahora, si yo separo, puedo formar c partido por 2m más menos raíz cuadrada de c partido en 2m al cuadrado menos k partido por m. Nosotros ahora sabemos que k por m, k dividido en m, perdón, es igual a omega n al cuadrado. Por lo tanto, puedo empezar a hacer esto. Simplemente tomo c y lo multiplico por omega n. Lo multiplico por omega n y divido también por omega n. ¿Ya? Me queda más menos la raíz. Y acá puedo hacer lo mismo. Multiplicar por omega n al cuadrado, arriba y abajo, y me queda c omega n. En este caso vamos a separar un poco esto. Me queda c partido por 2m omega n abajo al cuadrado por omega n afuera al cuadrado también, menos omega n al cuadrado. ¿Ya? Simplemente metí dentro del paréntesis el omega n al cuadrado que está abajo. ¿Para qué hago eso? Porque ahora yo voy a definir que este valor que tengo acá, c partido en 2m al cuadrado, 2m por omega n, perdón, es igual a beta. ¿Qué es beta? Es lo que nosotros vamos a llamar razón de amortiguamiento. ¿Ya? ¿Y qué es la razón de amortiguamiento? Es simplemente la razón entre lo que hay entre un C, que es mi amortiguamiento, mi factor de amortiguamiento que tiene mi sistema amortiguado, y C crítico. Que C crítico es un valor que me va a determinar cuándo yo tengo una respuesta vibratoria y cuándo no tengo una respuesta vibratoria. Entonces, vamos a definir adicionalmente como amortiguamiento crítico C igual a 2m partido por omega n. ¿Ya? Entonces, definiendo eso, yo tengo que C es simplemente beta, que es nuestro amortiguamiento, nuestra razón de amortiguamiento, es C partido por C crítico. Con lo cual ahora puedo, a partir de eso, definir si yo ya sé que esto que estoy encerrando en verde es beta, ¿verdad? De nuestro sistema. Ahora puedo reemplazar dentro de mi sistema, sacar el omega n fuera de la raíz. Entonces voy a sacar este término, omega n y omega n, fuera de la raíz, porque es un término semejante, ¿verdad? Puedo determinar
lo que me queda adentro es simplemente menos beta por omega n más menos omega n raíz de beta al cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces, ahora tengo las raíces posibles de mi sistema de un grado de libertad con amortiguamiento en vibraciones libres. Entonces, tengo una raíz que tiene dos posibles raíces, ¿verdad? A nuestra ecuación. ¿Cuál era la ecuación que estábamos viendo? Esta es la solución para m de s al cuadrado más c por s más k igual a 0. ¿Ya? Entonces esas son las dos posibles raíces de mi sistema y yo sé que la solución va a quedar, era u de t era igual a g por e elevado a s de t. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta hasta ahora? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, nuestra solución, ahora podemos tomar esas dos posibles raíces y me va a quedar que la solución ahora queda s de 1, g1 más g2 por e elevado a s2 dt, en el caso más simple, por ahora. ¿Ya? Entonces tenemos que ver qué pasa con nuestra solución dependiendo del valor de c. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cuánto vale c simplemente en cuánto vale s dependiendo del valor de c. Entonces, vamos a tener tres posibles soluciones, perdón, que van a ser el caso sobreamortiguado, en el cual C es mayor que C crítico, subamortiguado, que era lo que habíamos visto en la clase pasada, porque C es menor que C crítico, o de amortiguamiento crítico. Entonces, ¿cuáles son esas tres posibles soluciones? Son, si yo tengo beta igual a 1, es decir, C es igual a C crítico, ¿qué pasa con la raíz que está en mi solución? Va a ser igual a 0. Si la raíz es igual a 0, tengo una sola, la raíz cuadrada de beta al cuadrado menos 1 va a ser igual a 0. Voy a tener una sola solución y después vamos a ver qué tenemos que hacer con esa única solución, cómo la podemos expandir. En el caso de sobreamortiguado, que era lo que decíamos, C es mayor que C crítico, por lo tanto beta es mayor que 1 y mi solución, la raíz cuadrada de beta al cuadrado menos 1 con beta mayor que 1, va a ser una solución real. Por lo tanto voy a tener dos raíces, pero dos raíces reales. Eso me va a decir que no tengo una solución vibratoria. Y por último, si tengo C menor que C crítico, voy a tener que B al cuadrado menos 1 va a ser menor que 0. Si esto ocurre, lo que voy a tener es que la raíz cuadrada va a aparecer un imaginario que voy a tener que sacar afuera. Y por lo tanto voy a tener una respuesta vibratoria porque voy a tener números complejos, igual que lo que habíamos visto en el sistema de un grado de libertad sin amortiguamiento, que llegábamos a que nuestras raíces tenían un imaginario o que las raíces de la solución de la ecuación cuadrática que habíamos encontrado, de la ecuación cuadrática característica para el sistema de un grado de libertad, también nos daba un número imaginario. ¿Ya? Entonces, antes que eso, nosotros podemos simplificar esta ecuación de movimiento, como aparece acá, y la podemos reescribir en función de adimensionales. ¿Cómo hacemos esto? Si yo tengo masa por aceleración multiplica tiempo más c por la velocidad más la rigidez por el desplazamiento igual a 0, yo puedo dividir todo por m. Si yo divido por m, ¿qué va a pasar acá? Me va a quedar u2 puntos partido en t más c partido en m por
u punto de t más k partido en m por u de t. Y aquí nosotros sabemos que este k partido en m lo puedo escribir como omega n al cuadrado. ¿Ya? Ahí está la primera parte, sencilla. Pero ahora tenemos que ver cómo llegamos a este 2 beta omega n del sistema. Yo sé que beta lo había definido como c partido en 2m por omega n. Entonces, ¿qué es lo que me falta para poder construir nuevamente beta? Me falta simplemente multiplicar el c. Entonces yo puedo hacer esto. C partido en m lo multiplico simplemente arriba por 2 omega n y abajo lo divido por 2 omega n. Con lo cual me queda c, esto lo puedo reescribir simplemente como c partido en 2m omega n, que eso es beta, por 2 omega n. Con lo cual ahora puedo llegar y de ahí simplemente tengo la ecuación escrita en forma dimensional. ¿Cuál es la gracia de poder escribir la ecuación de movimiento en función de adimensionales? Es importante porque así nosotros podemos determinar, aquí falta omega n, una n allá abajo. Entonces, ¿cuál es la gracia de poder hacer esto en nuestro sistema de un grado de libertad? La gracia de poder escribir nuestra ecuación de movimiento en función de adimensionales es que ahora yo tengo que mi sistema es independiente de la rigidez y la masa. Están implícitos porque están en omega n, pero ahora yo puedo tomar dos sistemas físicos distintos, pero que tienen la misma frecuencia natural de movimiento y el mismo nivel de amortiguamiento y resolverlo indistintamente uno del otro. Me permite resolver todos los sistemas que tengan la misma frecuencia y el mismo nivel de amortiguamiento. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Algunos me dicen que se pegó el... ¿Todo se desmueve, se les descongeló o están...? Ya. Entonces, que repita lo último. Entonces, la gracia del sistema en adimensional de poder escribir nuestra ecuación de movimiento es que yo puedo resolver cualquier sistema, ¿verdad? Solamente sabiendo su frecuencia natural y su nivel de amortiguamiento. Entonces yo puedo ahora homogenizar cualquier sistema que tenga frecuencia dada y nivel de amortiguamiento dado, resolverlo y la misma solución me va a servir para esos dos sistemas, siempre y cuando tengan misma frecuencia y mismo nivel de amortiguamiento. ¿Ya? El significado de omega n, como habíamos visto hace un par de clases atrás, omega n es la frecuencia natural circular del sistema. Es decir, 2pi partido por el periodo de la estructura. Es decir, el tiempo en el que se demora es el radianes partido por segundo. Esa es la unidad en que está omega n, y lo que te dice es simplemente cuántas, lo que hay es una relación de cuánto tiempo se demora en recorrer los 2pi de radianes o dar una respuesta completa. Milvis, yo creo que puede ser que el problema esté en tu conexión. No sé si alguien más ha tenido problema de conexión, que se vaya la conexión o que yo quede pegado. Ya, ya puede ser de tu lado de conexión, Milvis. Pero si pierdes conexión y necesitas que repita algo, me avisas y vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Perfecto.
Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver cómo resolver nuestra ecuación de movimiento, la solución final para los tres casos: amortiguamiento crítico, sobreamortiguado y subamortiguado. Y obviamente el que nosotros queremos es el subamortiguado, que me va a permitir tener una respuesta dinámica, ¿ya? Que el sistema pueda oscilar. Entonces veamos el primer caso. En el primer caso lo que vamos a hacer es simplemente definir qué es el caso de amortiguamiento crítico. Entonces, en el caso de amortiguamiento crítico, lo que tenemos es C igual a C crítico, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que nos queda es que C es igual a 2m partido por omega n, ¿verdad? Y esto es igual a beta igual a 1. Con beta igual a 1, nuestra solución queda solamente establecida por la primera parte, que es menos omega n, ¿ya? Entonces nuestra solución nos queda solamente menos omega n, con lo cual tenemos que buscar una solución adicional, ya porque tenemos solo una raíz, G1 por E elevado a S de t, pero como nosotros sabemos de ecuaciones diferenciales, cuando nos pasaba esto, que teníamos solo una raíz o una raíz se repetía una vez más, nosotros sabíamos que la solución la íbamos a generar, la solución adicional, simplemente colocando, multiplicando la variable a nuestra función que habíamos definido. En este caso vamos a tener que definir G2 por T por E elevado a S de T. Y esa va a ser nuestra segunda solución. ¿Y por qué esto? Porque tenemos dos variables o dos condiciones iniciales, que son el desplazamiento y la velocidad. Por lo tanto, ahora tenemos que nuestra solución va a quedar escrita simplemente como U de t más U de t igual a G1 por E elevado a S de t más G2 por T por E elevado a S de t. Y esto es igual a G1 más G2 si saco términos semejantes, que en este caso va a ser E elevado a S de t, recordar que S es simplemente menos omega n, ¿ya? Por lo tanto, ahora para encontrar G1 y G2, ¿qué tengo que hacer? Tengo que simplemente aplicar las variables iniciales. Ya, estaba leyendo algo que habían posteado en el chat del curso. Entonces, veamos acá, lo que tenemos es dos condiciones iniciales, que es nuestro desplazamiento y nuestra velocidad inicial, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer ahora es encontrar cuánto vale G1 y G2, y para eso simplemente resolvemos a partir de las condiciones iniciales. Entonces nuestra solución la vamos a evaluar en 0, y lo que nos queda es G1 más G2 por 0 por E elevado a 0 es igual a que G1 va a ser simplemente U0, ¿ya? Lo que está acá en el cuadro, que estoy marcando con rojo. Y posteriormente, cuando quiera definir la segunda condición inicial, que es la velocidad, tengo que derivar mi ecuación de mi solución que habíamos encontrado. Y la derivada es simplemente, voy a derivar la primera, va a ser simplemente el S pasa abajo, me queda G1 por S por E elevado a S de t, y la segunda un poco más compleja porque ahora voy a tener que la derivada de t, ¿verdad? Que nos va a quedar G2 por E elevado a S de t más G2 por T por S por E elevado a S de t, que es la solución a la derivada que aparece en este lado. ¿Ya? Hago términos semejantes por S elevado a S de t, ¿verdad? Y ahora puedo evaluar mi solución en 0.
simplemente reemplazo la variable tiempo en 0 y lo que voy a encontrar es que G2 es igual a U0 punto más U0 por omega n, ¿ya? Y lo que nos queda es que nuestra solución total para el sistema de amortiguamiento crítico va a ser una solución no vibratoria, ¿verdad? En la cual tengo una función lineal multiplicada por una función exponencial. ¿Cuál es la gracia acá? Si ven, la exponencial tiene un negativo, es menos omega n de t. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que la solución va a ir decreciendo exponencialmente con el tiempo, que es lo que nosotros buscamos y es lo que físicamente nosotros deberíamos encontrar. ¿Por qué? Porque nuestro sistema amortiguado, nosotros dijimos que el sistema amortiguado lo que va haciendo es disipar energía a medida que va moviéndose. Por lo tanto, si tenemos un sistema amortiguado, ¿qué es lo que yo espero? Es que su solución decaiga. El punto es que esta solución, para este caso, va a decaer rápidamente según cuál sea la frecuencia natural del sistema. Y lo que va a hacer es que voy a tener una función lineal peleando con una función exponencial. Y sabemos que obviamente la función exponencial va a vencer a la función lineal y por eso esto siempre va a llegar a 0. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Acuérdense de las reacciones para saber que están prestando atención. Entonces, vamos al segundo caso. Después vamos a llegar al caso interesante y al que nosotros como ingenieros nos interesa, que es el tercer caso. Pero por ahora vamos al segundo caso, que es sobreamortiguado. Y obviamente en esta, de nuevo, vamos a tener una respuesta que caiga rápidamente a 0. Entonces, en este caso, sí tenemos dos soluciones o dos raíces en nuestra ecuación cuadrática, que van a ser menos beta omega n más omega n raíz, que es la que estoy marcando ahí, por omega al cuadrado menos 1, y también voy a tener S2, que va a ser menos omega n raíz de beta al cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces tenemos en este caso dos soluciones que van a ir decreciendo. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué siempre voy a tener una solución decreciente, aunque tenga en la primera solución S1 menos beta omega n más omega n raíz de beta al cuadrado menos 1? Es porque beta al cuadrado menos 1, beta es mayor que 1, por lo tanto esa raíz va a tender a ser menor que 0. ¿Ya? Va a ser mayor que 0, pero el omega n, la raíz del beta al cuadrado menos 1, siempre va a ganar el beta en el otro lado para valores razonables de amortiguamiento, obviamente. ¿Ya? En este caso, lo que tenemos es que nuestra solución ahora la podemos escribir simplemente como UT igual a G1 por E elevado a menos beta más raíz de beta al cuadrado menos 1 por omega n de t, más G2 por E elevado a menos beta menos raíz de beta al cuadrado menos 1 por omega n de t. ¿Ya? Entonces, esta solución que tenemos que hacer ahora, tenemos que derivarla, que es la solución que muestro en la parte inferior, ¿verdad? Que simplemente es una derivada de una función. No voy a recorrer la derivada completa. Si tienen alguna duda, la podemos ver en la próxima clase, me escriben y la podemos repasar y ver. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que encontrar cuánto vale G1 y G2. Para encontrar cuánto vale G1 y G2, simplemente lo que tengo que hacer ahora es resolver un sistema. ¿Cuál es el sistema que tengo que resolver? Es evaluar ahora U en 0 y me va a quedar simplemente, si evalúo en 0, va a ser la exponencial evaluada en 0, eso es 1, la exponencial de la otra raíz evaluada en 0 va a ser también 1, y nos queda G1 más G2 es igual a U0, y por el otro lado, la derivada evaluada en 0, lo que nos va a quedar G1 por S1
más G2 por S2 tienen que ser igual a U punto. ¿Ya? Esto lo puedo escribir en forma matricial, simplemente como, me va a quedar 1, 1, S1, S2, G1, G2, igual a U0, U0 punto. Entonces, ahora que tengo un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, puedo resolverlo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que invertir esa matriz, ¿ya? Y nosotros sabemos invertir esa matriz directamente, la inversa a una matriz cuadrática simple. Y por lo tanto, ahora yo puedo escribir que mis soluciones quedan dadas como G1, ¿verdad? Igual a U0 punto menos S2 por U0 partido por S1 menos S2, igual queda al otro lado menos U0 punto más S1 por U0 dividido en S1 menos S2. ¿Ya? Entonces ahora, teniendo mi solución, tengo la ecuación cuadrática, tengo la solución a la ecuación de movimiento, ¿verdad? Aquí está reemplazada el S1 con las variables que corresponden. Esto es simplemente álgebra, no me voy a detener mucho, pueden revisarlo con calma después. Por lo tanto, lo que nos queda es simplemente ahora poder reescribir esto de alguna forma más sencilla, para no tener exponenciales y no tener tantas variables. Nosotros sabemos que podemos escribir el seno hiperbólico como e elevado a alfa menos e elevado a menos alfa. Y nosotros sabemos también que el coseno hiperbólico es e elevado a alfa más e elevado a menos alfa. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazando G1 y G2 en nuestra ecuación, en la solución de la ecuación de movimiento para el caso número 2, que es sobreamortiguado, puedo escribir esto expandiéndolo y ahora voy a agregar términos semejantes, cosa de poder construir lo que corresponde al seno hiperbólico y construir lo que corresponde al coseno hiperbólico de la variable que está dentro. ¿Ya? Y eso me permite simplificar mi solución en el tiempo a la solución que tenemos en el cuadrado. ¿Ya? Denme un segundo. ¿Ya? Entonces, lo único que hicimos fui un poco más rápido, pero es porque simplemente álgebra que hay que hacer, despejar términos, agrupar términos semejantes de forma de poder ensamblar lo que se llama el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico para llegar a una solución más simple, ¿ya? Entonces, en esta solución, ¿qué tenemos? Tenemos una parte que es multiplicado por una exponencial menos beta por omega n de t. Entre paréntesis, me queda una sumatoria de seno hiperbólico y coseno hiperbólico. ¿Y esto cómo se ve en solución? Vamos a ir un poco más arriba, que es lo que nos interesa. Lo que nosotros tenemos es una solución que está cortando o está haciendo que rápidamente se reduzca la respuesta de nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema rápidamente se amortigua y rápidamente llega a reposo. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Profe, ahí, ¿por qué hay una distinción entre la línea punteada y la línea continua? ¿Qué significan cada una? Ah, lo que pasa es que la línea punteada estoy refiriéndome simplemente a e elevado a la menos beta omega n de t,
y la respuesta completa, la real, que sería las dos multiplicaciones de las condiciones iniciales completas, va a ser, y esto debería tener, este es solo la exponencial. Gracias por voy a corregir este es solamente la exponencial. Y por dentro está la respuesta completa del exponencial multiplicado con el seno y el coseno hiperbólico que están dentro de las soluciones. Ok, gracias. Ahí. Perfecto. Entonces, nuestra solución al sistema sobreamortiguado es una respuesta que no va a ser vibratoria y que va a ir decreciendo rápidamente a cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la próxima clase del lunes? En la clase del lunes lo que vamos a empezar a ver es cómo nosotros resolvemos ahora nuestro sistema de un grado de libertad cuando, o la solución, cómo queda finalmente para vibraciones libres cuando yo tengo la condición de subamortiguamiento. Es decir, como aparece acá abajo, beta menor que 1. Y en ese caso, mis dos raíces las voy a poder escribir simplemente como menos beta omega n más menos i por omega n raíz de 1 menos beta al cuadrado. Simplemente lo que hicimos ahí es que como sabemos que beta es menor que 1, en este caso yo puedo reescribir mis raíces S1 y S2, va a ser menos beta omega n más menos omega n que está afuera, ¿verdad? Y voy a poder hacer la raíz de menos 1 multiplicado por 1 menos beta al cuadrado. ¿Ya? Y sacar ese fuera y dejarlo menos omega n por i raíz de 1 menos beta al cuadrado. Y yo sé que como beta es menor que 1, este valor de 1 menos beta al cuadrado siempre va a ser real. Y por lo tanto puedo ahora tratar de resolver mi sistema, la solución del sistema subamortiguado y ver cuál es la respuesta oscilatoria que va a tener el sistema, y es la respuesta que a nosotros nos interesa. ¿Y por qué nos interesa? Porque nuestro sistema en civil, principalmente nuestros sistemas amortiguados tienen relativamente bajo amortiguamiento. Estamos hablando entre un 2 y un 5% de amortiguamiento. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener que si tenemos amortiguamientos betas entre un 2% y un 5%, es decir, 0.02 y 0.05, alrededor de esos valores, vamos a estar mucho menor que 1. Por lo tanto, nuestra solución siempre va a ser vibratoria con un pequeño decrecimiento de la respuesta a lo largo del tiempo. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Sé que es bastante matemática lo que acabamos de ver. Véanlo con calma. Lo único que está ahí es agrupar términos, es álgebra. La parte más compleja, que era encontrar las raíces, ya la hicimos. Igual que el sistema de dos variables que resolvimos ahí, es invertir esa matriz para poder encontrar G1 y G2. Y después simplemente lo que hicimos fue, en la parte de abajo, es reemplazar lo que valía S1 y S2, ¿ya? Que son simplemente nuestras raíces que ya habíamos visto anteriormente. Y después simplemente lo que hicimos una vez que reemplazamos eso fue agrupar términos o reordenar nuestra solución para poder ensamblar lo que es el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico para nuestra respuesta. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces vamos a dar por concluida la clase. No sé si están bien, cómo van con las clases, pensando ahora en clases de 45, 50 minutos más o menos que estamos teniendo. ¿Está ok?
podemos alargarla o la mantenemos así. Igual yo voy un poco más rápido en algunos términos. Perfecto. Ya, si eso es lo importante, que vayamos pudiendo avanzar con la materia en esta clase a distancia. Profe, ¿por qué estamos haciendo clases más cortas? ¿Por qué estamos haciendo? ¿Quién me pregunta? Yo, Camilo. Camilo, perfecto. ¿Por qué estamos haciendo clases más cortas? Simplemente porque estamos todavía en la clase en el periodo de adaptación a unas clases a distancia, y cuando uno pasa a clases a distancia sin tanta interacción, yo no puedo hacer preguntas mucho a ustedes, tendría que empezar a nombrarlos y esperar que respondan, y eso significa que pasó mucha materia en menor tiempo que cuando es una clase presencial, en la cual yo puedo tener mayor interacción con ustedes, preguntándoles, esperando que ustedes me respondan. En cambio, cuando uno tiene en este tipo de clases, todavía no tienen ustedes la costumbre de, cuando, si yo pregunto algo, de responderme, ¿ya? Entonces, eso significa que pasaría mucha materia y eso no generaría un buen aprendizaje. Entonces, lo recomendable, lo que hemos estado viendo con distintos profesores, es reducir el tiempo de clase, pero manteniendo en cuanto a la parte lectiva propiamente tal, como yo hablando y pasando materia y escribiendo en el tablet, pero sí mantener el diálogo con ustedes un poco mayor de tiempo para que me puedan hacer preguntas, yo poder responder y que ustedes vayan avanzando de buena forma, aprendiendo paulatinamente lo que vamos nosotros enseñando. No sé si eso responde, Camilo, tu pregunta. Sí, profe, está todo bien. Igual me gusta el formato y el tiempo. Perfecto. Sí, hay veces que me voy a extender porque como yo tengo planeado, tenemos que terminar y tengo ciertas semanas para terminar. Igual si yo veo que en algún punto estamos muy atrasados, igual voy a adelantar un poco, igual se pueden extender un poco más las clases, ¿ya? Como por lo menos ahora, igual tenemos más de 45 minutos, al final van a terminar siendo 1 hora 10, 1 hora y cuarto, entre que esperamos que se metan más alumnos, entre que yo respondo consultas y el resto de cosas. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una consulta, profe. ¿Ya? Cuéntame. De las dos soluciones que acabamos de encontrar, la que más conviene al final es... Ah, no, mentira, no, nada, nada, ya, me di cuenta de lo que... Nada. Ya, perfecto. Sí, hasta ahora hemos visto 3 posibles soluciones dependiendo de cómo es el valor de C. Es una sola solución, solamente que esta va variando si es que estamos hablando de que el C es igual al C crítico, si el C es mayor que el C crítico, es decir, sobreamortiguado y rápidamente va a decaer nuestra respuesta, o si tenemos C menor que C crítico, que es el caso que a nosotros nos interesa como civiles, porque nuestras estructuras tienen bajo nivel de amortiguamiento y vamos a ver que la respuesta va a ir decreciendo en el tiempo, pero esto va a ser lentamente y vamos a tener una respuesta vibratoria, adicionalmente, que va a ser envuelta por este decaimiento de la respuesta en el tiempo. O sea que en el curso vamos a analizar más el caso 3 que los otros dos. Exactamente. Y después vamos a ver y nos vamos a concentrar después en el caso 3, cuando le agregamos cargas dinámicas, armónicas, periódicas o de cualquier índole. Y nos vamos a concentrar ese porque es lo que nos interesa a nosotros como civiles, que estamos con amortiguamientos bajos. Vale, pues. Me preguntan, ¿forman parte de los ejercicios a resolver? Sí, en algunas partes vamos a tener, por lo menos el primer ejercicio que yo voy a enviar es poder encontrar las ecuaciones de movimiento para distintos sistemas, usando los métodos de energía y de los métodos de energía que vimos, o de fuerzas como el principio de D'Alembert. En cuanto a las demostraciones que yo estoy haciendo, son las soluciones del sistema de un grado de libertad. Y van a ver que lo único que ustedes tienen que hacer en los ejercicios es aplicar estas soluciones o demostraciones que estás preguntando, que yo hago en clase y que están en los apuntes, cómo se aplican
si es que yo te doy un sistema a un grado de libertad con ciertas características o sometido a ciertos niveles de carga o condiciones iniciales, y cómo esto da la respuesta de ese oscilador. ¿Alguna otra duda? ¿Cuándo deberíamos comenzar a tener ejercicios? Estamos esperando a que la escuela defina que ya comenzamos las clases, las semanas de clases del semestre, y den opción de poder enviar tareas. Y por eso también tampoco es muy bueno tener muchas clases, en el sentido de que voy a acumular mucha materia y en estos ramos yo prefiero ir pasando clases y haciendo ejercicios, cosa que vayan reforzando lo que se vio en clase en ejercicios más cortos, pero que te permitan ir viendo las lecturas que hicimos en clase y poder aprenderla de mejor forma. Ya. Las auxiliares tendremos en algunos casos, si es que ustedes están perdidos, es decir, en clase me dicen, profesor, necesitamos más ejercicios para poder resolver de mejor forma las tareas o las cosas que yo mando, y ahí la auxiliar va a tener clases formales en la cual resuelve ejercicios. En el otro caso va a ser horas de consulta, va a definir el horario de consulta en el formato de las horas auxiliares y va a estar ahí disponible para poder responder consultas o dudas que ustedes tengan. Yo también, en cualquier momento, si ustedes tienen duda o consulta, me pueden mandar un mail y seteamos una hora para que nos juntemos. Y la gracia es que este link que yo les envié ahora funciona siempre. Ejemplo, si ustedes lo quieren usar para comunicarse dos alumnos o en esta clase y poder comentar algo, lo pueden usar. El link siempre está disponible, ¿ya? Es un link que está siempre... A mí me va a llegar el mail de los que se conectan, simplemente porque me avisa que hay gente esperando en la sala, ¿ya? Está en la reunión, pero se puede ocupar, ¿ya? Y nosotros vamos a tener siempre a las 10:15 clase. Entonces nos vamos a meter en este link los lunes y los viernes a esta hora para poder hacer las clases. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, nuevamente, si alguien tiene problema de conexión o sabe de alguien que tiene problemas de conexión, por favor, que me escriba un mail, o la persona que se comunicó con ella, con la persona que tenga problemas de conexión, que por favor me avise el nombre del alumno para poder ver cómo solucionar o pasarle información al jefe docente para que se pueda comunicar con el alumno. ¿Ya? Entonces, que tengan un buen fin de semana y que sigan cuidándose. ¿Ya? Y nos estamos viendo el lunes. Hasta luego. Ahí recuerden usar los gestos para yo saber que están todavía en clase. Perfecto. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, chao.